La naturaleza está llena de maravillas, y una de ellas son los animales. Los hay de todo tipos, grandes y pequeños, robustos y frágiles, de distintos colores y formas. Animales que por su belleza y buena presencia, generan admiración a todo el que los contemple. Sin embargo, también existen animales, raros o feos, que a pesar de no poseer ese encanto extraordinario, deberían ganarse nuestro respeto y simpatía. Desde un pez con un aspecto deforme, hasta una rata que a pesar de su apariencia, es muy resistente al cáncer, hoy veremos los 10 animales más feos del mundo. Vamos a conocerlos. Número 10. Tarsero filipino. Son originarios de las selvas del sudeste del archipiélago filipino. Tienen un tamaño reducido, de tan solo 15 centímetros, y una vida nocturna, durmiendo durante el día en agujeros oscuros cerca del suelo. Pueden girar su cabeza 180 grados, en ambos sentidos. Poseen unos dedos largos y delgados, que le ayudan a trepar muy bien los árboles, y unos enormes ojos amarillos, siendo el mamífero que tiene los ojos más grandes con relación a su cuerpo. También, es el único primate conocido que tiene la capacidad de comunicarse a través de ultrasonidos. Se alimentan mayormente de insectos, no obstante, pueden comer ranas, pequeños lagartos y peces. Número 9. La tortuga mata-mata. Esta especie de tortuga vive en Sudamérica, prefiriendo los ríos lentos, lagunas calmadas, ciénagas y pantanos. Se caracteriza por tener una cabeza grande, triangular, alargada y aplanada, con un caparazón de 45 centímetros, que varía entre el color marrón y el negro. Es una especie carnívora, se alimenta de invertebrados y peces. Espera y acecha a sus presas, permaneciendo inmóvil en el fondo de los ríos, durante mucho tiempo, para poder sorprenderlas. Número 8. La rana púrpura de Bhupati. Fue descubierta en el año 2003, en una cordillera montañosa de la India. Tiene una piel brillante color púrpura, un anillo azul claro alrededor de sus ojos, y una nariz protuberante parecida a la de un cerdo. La rana vive bajo tierra la mayor parte de su vida, solo saliendo a la superficie en la época lluviosa, para poder aparearse. De hecho, ni siquiera sale para comer, ya que bajo tierra, suele ingerir insectos, los cuales suele atrapar con facilidad, gracias a una abertura acanalada, que favorece el movimiento de su lengua. Número 7. El pez murciélago de labios rojos. Habita alrededor de las Islas Galápagos, y en las costas del Perú, entre los 3 a 72 metros de profundidad. Es un mal nadador, utilizando sus aletas pectorales adaptadas, a modo de patas, para caminar en el fondo marino. Se caracteriza por tener unos brillantes labios rojos, casi fluorescentes. Los científicos creen que esta coloración de labios tiene el propósito de atraer a las hembras de la especie, asegurando la reproducción. Se alimenta de otros peces pequeños y crustáceos, como camarones o moluscos, y pueden llegar a alcanzar los 20 centímetros de longitud. Número 6. Tortuga nariz de cerdo. También es llamada tortuga boba papuana o tortuga de Ramsay. Se encuentra en el sur de Nueva Guinea y norte de Australia. Llega a medir 60 centímetros y a pesar 24 kilogramos. Posee un caparazón verdoso con hoyuelos, patas con uñas en forma de aletas, como las tortugas marinas, ojos grandes, y un hocico tubular carnoso, como de cerdo. La especie es enteramente acuática, salvo cuando las hembras van a la tierra a poner sus huevos. Viven en zonas de agua dulce, en especial las aguas lentas, permaneciendo entre el lodo o sustrato. Número 5. El topo nariz de estrella. Es una especie de mamífero que vive en la costa noreste de los Estados Unidos. Su hábitat natural son las tierras bajas, húmedas. Se caracteriza por tener un hocico que termina con 22 tentáculos rosados, móviles y flexibles. Utiliza estas prolongaciones, de gran sensibilidad, para detectar y capturar gusanos, insectos y crustáceos, dando la impresión de que su cabeza ha sido reemplazada por un pulpo. Además, es uno de los pocos animales que pueden oler bajo el agua, soplando burbujas y aspirándolas de nuevo por su nariz.
Número 4. Mono narigudo. El násico o mono narigudo es un primate que vive en la isla de Borneo, en el sureste asiático. Su característica particular es el de poseer una nariz protuberante, que es más grande en los machos y sirve para atraer sexualmente a las hembras de la especie. Normalmente, se desplaza trepando los árboles, pero también es un excelente nadador, aprovechando sus pies parcialmente palmeados. Es un animal sociable, que vive en asentamientos desde 10 a 80 individuos. Está en peligro de extinción, debido a la destrucción de su hábitat y a la caza indiscriminada. Número 3. Aye aye. Es un primate emparentado con los lémures, originario de la isla de Madagascar, en África. Su nombre significa espíritu nocturno. Pesa de 2 a 3 kilogramos y puede vivir hasta 23 años. Habita en la parte más alta de los árboles. Este extraño animal se caracteriza por tener orejas amplias, ojos grandes y amarillos, y un olfato muy fino. También poseen un largo dedo medio, que utilizan para alimentarse de larvas de insectos, que encuentran debajo de las cortezas de los árboles, completando su dieta con la ingesta de algunas hojas y frutos. Número 2. La rata topo desnuda. Habita bajo tierra, en colonias, con una organización parecida a la de las hormigas o abejas, teniendo una reina, encargada de la reproducción, y las demás desempeñando el rol de trabajadores. Posee una piel lampiña, que es una adaptación a su vida subterránea. Es casi ciega, y puede vivir hasta los 30 años, siendo uno de los roedores más longevos que existen. Vive principalmente en Etiopía, Kenia y Somalia, el denominado Cuerno de África. Diversas investigaciones han demostrado que posee una enorme resistencia al cáncer, siendo de gran interés científico. Además, su piel también es resistente al dolor, y por si fuera poco, también es capaz de sobrevivir con muy poco oxígeno, en condiciones extremas de hasta 5 horas. Número 1. El pez borrón. También es llamado pez gota. Vive en las profundidades del océano, entre los 600 y 1200 metros, en las costas de Australia y Tasmania. Puede alcanzar los 30 centímetros de longitud. Su cuerpo está hecho de carne gelatinosa, menos densa que el agua, que le permite nadar y soportar las altas presiones del fondo marino. De hecho, su aspecto desagradable se debe precisamente a la variación de presión entre su hábitat natural y la de la superficie, provocando que su cuerpo explote y se deforme. Fue elegido como el animal más feo del mundo, mediante una encuesta por Internet, en el año 2013, por la Sociedad de Preservación de los Animales Feos, con sede en el Reino Unido, que además lo convirtió en su logo oficial. Estos fueron los 10 animales más feos del mundo. Criaturas extrañas, y con una apariencia un tanto particular, para muchos, desagradables. Esperamos que te haya gustado el video, no olvides suscribirte y darle like, para más contenido como este. Hasta la próxima.